Sean todos bienvenidos a la Academia Nikola Tesla. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y listos para aprender. Primitivas, parte 2. Pero ¿cómo que parte 2 y la parte 1? Si estás ingresando por primera vez al canal y a este video, aquí está. Les recomiendo que vean el primero, la parte 1 de primitivas. Dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, primitivas parte 2. Recuerdan que en el ejercicio anterior les enseñé qué era la primitiva y cómo se relacionaba este concepto de integral con antiderivada. Bueno, en esta parte 2 les voy a demostrar cómo hacer una antiderivada, cómo es ese proceso con el cual yo devuelvo una derivada, que es la integral, para obtener la primitiva. Entonces, al igual que en el caso anterior, lo haré a través de un ejemplo, pero bastante sencillo para no perdernos. Vamos a escribir la función f de x igual a x al cubo. Sencilla, ¿verdad? F de x igual a x al cubo. Derivémosla. ¿Quién es la derivada de x al cubo? Pues f de x' o f de x derivada será 3x al cuadrado. Ok. Teniendo la derivada y la función de la cual proviene la derivada, podemos plantear la integral y decir que la integral de lo que es la derivada, que es 3x al cuadrado por diferencial de x, va a ser igual a su primitiva, a la función original de la cual proviene la derivada, x elevado a la 3, más la constante c de integración. Y listo. Pero recuerden que podemos hacer esto porque conocemos la primitiva. O sea, parto el ejercicio diciendo, sea un f de x, lo derivamos y planteamos la integral. Ajá, pero si no conociera el f de x, ¿qué pasa si yo solo tengo a la derivada? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La derivada que usamos para conseguir dicha expresión, o qué fórmula usamos para derivar, pues ese f de x no es otra cosa que un u elevado a la n. ¿Y cómo es la derivada de un u elevado a la n? Pues la potencia n baja a multiplicar y le restamos 1 a la potencia. Y eso nos da la derivada. Eso fue lo que aplicamos allá. Para derivar, bajamos la potencia y restamos 1. Ahora, ¿cómo es integrar? Integrar no es otra cosa que hacer el proceso contrario a la derivada. Es decir, que si la derivada multiplica y resta 1 a la potencia, la integral va a ser los procesos contrarios a la derivada. Es decir, que si la derivada de 1 a la n es eso, la integral de 1 a la n no será no será otra cosa diferente que a la variable u a la potencia. Si en la derivada restamos 1, en la integral sumamos 1. Y si en la derivada multiplicamos por la potencia, en la integral vamos a dividir por la potencia, pero ya va. ¿Por cuál potencia? Recuerden que nosotros debemos asumir que estamos llevando la expresión a su función original, es decir, a la potencia que tenía al principio, a la potencia para la cual vamos a sumar 1. Esa potencia original es en la que la derivada baja a multiplicar, y esa potencia original que cuando estamos integrando tenemos que volverle a sumar 1, es la potencia que bajó a multiplicar en la derivada. Esa potencia n más 1, si en la derivada es la potencia que bajó a multiplicar, en la integral es la que divide. Es decir, esto es el proceso contrario a la derivada. Si en la derivada la potencia multiplica y resta 1, en la integral divide y suma 1. Hace el proceso inverso. Es decir, que si nosotros a dicha expresión le aplicamos esto, se nos debe cumplir lo que planteamos allá. Vamos a ver si es verdad. Integral de la función ya derivada para devolvernos a la primitiva. Integral de 3x al cuadrado por el de x va a ser igual a ¿quién? ¿Qué dice lo que planteamos acá? El valor constante 3 lo dejamos ahí. Y a la variable x
que tiene potencia 2 en la integral, ¿qué dice? Sumémosle 1, hagamos el proceso inverso, 2 más 1. Y dividamos entre eso mismo, entre 2 más 1. Esto va a ser igual a ¿quién? A 3x, 2 más 1, 3, sobre 3. Y esto va a ser igual a ¿quién? 3 con 3 los cancela, se hacen 1. ¿Y qué quedó? X elevado a la 3. Pero recuerden, como terminamos de integrar, sumamos c. Y ya. Es decir que para saber integrar, yo debo saber derivar sí y no. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo sencillo en el que podemos decir, bueno, si tenemos dentro de la integral un u a la n, pues sabiendo cómo derivar un u a la n, podemos plantear el proceso contrario a la derivada de u a la n, lo que hicimos acá. Pero si aparece esto, o aparece esto, o aparece esto, recuerden que tenemos que suponer que son las derivadas. Ajá, ¿cómo devolvemos esto? ¿Qué fórmula usamos para llegar ahí? Ahí es donde se complica un poco y deja de ser práctico trabajar de esta manera. Aquí es lo que les estoy demostrando, que haciendo el proceso contrario a la derivada, encontramos la función de la cual proviene la derivada, que es a lo que llamamos la primitiva. Pero ¿cómo hacemos con estos casos? Tenemos que ponernos a pensar qué derivada se usó, cuál es la fórmula o el proceso de dicha derivada para intentar devolverlo. Pues podemos intentarlo, pero no es necesario. ¿Pero por qué no es necesario? Porque contamos con esto. ¿Y qué es eso? La tabla de integrales inmediatas o la tabla de las primitivas, que no es otra cosa que algo que a ustedes les fascina, un formulario. Pero si ya existe un formulario, en este caso, este que está acá, que tiene 21 fórmulas, si ya existe un formulario con el cual yo ya tengo todos los casos o varios casos de integrales y cuáles son sus primitivas, pero ¿para qué entonces me compliqué la vida y me puse a enseñarles todo lo que les he explicado de las integrales, de las primitivas, de las antiderivadas? Para que aprendan. Porque ustedes podrán saber hacer una integral y resuelven una integral compleja. Porque saben la práctica, aplicaron las fórmulas. Pero se les acerca alguien y les pregunta, ¿qué hizo ahí? ¿Integré? Ajá, pero ¿qué? No integré. ¿Cómo? No, apliqué la fórmula tal, el proceso tal, el procedimiento. Ajá, pero ¿qué hizo? No que les diga cómo lo hizo, sino todo eso que usted hizo, ¿para qué? ¿En qué consiste? ¿Qué halló? ¿Qué calculó? En matemática, y sobre todo si ustedes ya están en la universidad lo saben, es importante que ustedes sepan el porqué de las cosas y no acostumbrarse a trabajar de manera mecánica. Siempre, siempre será importante que ustedes no solo sepan hacer un ejercicio, sino que también sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están aplicando, qué es lo que eso significa. Por eso me tomé el tiempo de explicar todo lo que he explicado, para que ustedes aprendan y entiendan qué es lo que vamos a empezar a hacer de este video en adelante. Ahora, ¿y esto de dónde salió? Pues grandes matemáticos a lo largo de la historia, pues se dieron el trabajo de ponerse a pensar eso que les estaba diciendo yo ahorita. Dada una función tal, asumiendo que es una derivada, ¿cómo sería su antiderivada? Nosotros ya contamos con esta herramienta. Repito, la dejo, el enlace para que la descarguen, la dejo en la descripción del video. Ahora, ¿cómo aplicamos estas fórmulas? Se los explicaré en un próximo video, pero antes les quiero explicar dos propiedades que se pueden aplicarle a una integral antes de entrar como tal a explicarles las fórmulas de las primitivas. Para ello nos vemos en el siguiente video.